Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Seguimos en el mes de octubre, mes de la hispanidad, mes en que se descubre un nuevo continente, como lo relatábamos en el programa pasado, el 12 de octubre del año 1492. En este año se celebran 532 años del descubrimiento de América y no se le puede llamar de otra forma porque el descubrimiento fue inédito y yo creo que fue una gran hazaña, como lo comentaba, de Cristóbal Colón. Si estamos en el encuentro de dos mundos, entonces quisiera hoy hablar un poco de lo que se dio años después y que históricamente se conoce como la caída de Tenochtitlan, 13 de agosto de 1521, y que la leyenda negra que va en contra precisamente de la Iglesia Católica, porque habría que desprestigiar a la Iglesia Católica de una u otra forma, le conocen como la conquista de México. Miren, México no existía. Yo creo que la labor del historiador es transmitir los acontecimientos tal como se dieron en épocas y circunstancias, sin caer en anacronismos. Y cuando algunos dicen que fue la conquista de México, están haciendo un anacronismo, porque están debatiendo un tema de acuerdo a las concepciones de nuestro tiempo. México no existía. Sí estaba el territorio que se conocía como Mesoamérica, o como más bien los historiadores le llamaron después Mesoamérica, que sería el centro de varias culturas que dieron renombre a ese continente que históricamente existía, pero que no existía a los ojos de Europa, que era el continente dominante sobre Asia, que existía, y sobre África, que también existía. Se considera que las culturas más importantes en auge, porque habían dejado la edad de piedra, fue indudablemente la cultura maya en el sur, en el centro la cultura totimehuacana y también la cultura tolteca. Fueron culturas grandiosas que existieron hace ya miles de años y que fueron las más significativas dentro de lo que se conoce Mesoamérica, lo que sería todo el territorio nacional después de que fue la independencia, y que no solamente contuvo estas culturas que fueron importantes y que fueron grandiosas, sino tuvo ciertos grupos triviales que vivían en un primer momento de la vida nómada y después hicieron de la vida sedentaria. Pero cuando se habla de la caída de Tenochtitlan, estamos hablando de una tribu que vino del norte, que se asentó bajo el dominio de Azcapotzalco desde el año 1325, pero que después se rebeló hasta Azcapotzalco y los últimos 100 años tuvo hegemonía sobre las demás tribus, o más bien sobre los demás pueblos. Se llega a considerar que Tenochtitlan, con otras
dos culturas de su tiempo llegaron a dominar tributariamente a cerca de 150 pueblos. Es decir, a los ojos de los pueblos de aquel tiempo, Tenochtitlan, un gran centro de cultura, era mal vista por los demás pueblos porque pagaban tributo. Y aparte, pues ofrecían sacrificios. Cuando llegan los primeros españoles en 1511, después en 1517, se dan cuenta de la cultura que existía y hay un hombre que ya conocía República Dominicana, conocía Cuba desde 1504 y me refiero a Hernán Cortés. Hernán Cortés era un hombre inteligente, un hombre hábil, pero ante todo un hombre eminentemente religioso. Por más que la leyenda negra lo acabe, Hernán Cortés era un hombre religioso. Y yo les decía la semana pasada que parte de lo que se discutió como donación apostólica por parte de algunos teólogos como Francisco de Vitoria fue la llamada donación apostólica, y la donación apostólica se daba a partir del presupuesto de que aquellas tierras conquistadas no fueran sometidas a la esclavitud y que estas tierras conquistadas tuvieran como fin la evangelización. Tanto se lo dijeron a los reyes de Portugal, que no lo cumplieron, porque eso sí, trataron como esclavos a los africanos y también a los brasileños. Y en cambio, los reyes de Castilla y Aragón y después los siguientes reyes Habsburgo, al final, cuando fue el caso de los Habsburgo, que no hubo descendencia con los Borbones, pues yo creo que los primeros intentaron cumplir su cometido trayendo la fe católica a estos pueblos. Bueno, entonces Hernán Cortés zarpó de Cuba, el gobernador era Diego de Velázquez, pero él tenía cierto temor porque la actitud de Hernán Cortés no fue la de visitar, porque llevó consigo artillería, llevó caballos, llevó hombres, pero también llevó semillas y llevó animales. Hernán Cortés zarpa en abril de 1519 y llega a lo que hoy se conoce como Veracruz, en especial San Juan de Ulúa. Y ahí empieza el famoso requerimiento que en nombre del rey de España, ya existía España, antiguamente existían los reinos de Castilla y Aragón, en su nombre conquistaba, pero conquistaba para que en esos lugares se predicara el nombre de Cristo. A partir de ese momento, con algunos españoles que lo reconocieron a él como español, tuvo varios intérpretes. Y él, como un hombre líder, pudo reconocer a un pueblo que le tributaban dinero, que le tributaban especies, y que era Tenochtitlan. Varios de los caciques o varios de los reyes vieron en Hernán Cortés un aliado que pudiera socorrerlos del mal de ser pueblos tributarios a Tenochtitlan. Entonces la labor de Cortés fue de pactar con aquellos caciques de aquellos pueblos. Podemos empezar por Zempoala, por Veracruz,
después Tepeaca, Cholula, Huejotzingo, y se alió. No quiero referirme a la situación que tuvo con Moctezuma, porque pues, Moctezuma, en medio de la cosmovisión que tenía Moctezuma, pues tal vez vieron con respeto a estos hombres que venían en caballo y que en sus teogonías, yo creo que Moctezuma llegó a considerar que eran una especie de semidioses. Ya ustedes saben lo que pasó con Moctezuma antes de la Noche Triste, donde se entiende por ver la historia que los mismos paisanos de Moctezuma lo mataron porque lo consideraron un hombre débil y después huyeron en la llamada Noche Triste. Hoy las autoridades federales, que les hace falta un poco de historia, hoy les llaman la Noche de la Victoria y dice que es la victoria de México. México no existía. Fue la victoria de Tenochtitlan. Y aquí entre nos Tenochtitlan ya no existe. Aunque por ahí algunos locuaces diputados le llaman Ciudad de México Tenochtitlan. Y digo que son locuaces porque no conocen la historia y están como aberrantes porque Tenochtitlan ya se acabó hace 500 años. Bueno, pero independientemente de estas personas, continúo con el relato. Pasa la Noche Triste, donde 400 españoles, 500, no más, porque mataron a varios españoles, pues se vuelven a recuperar. Por ahí viene don Páfilo de Narváez, que lo manda a don Diego de Velázquez de Cuba. A él lo toma preso Hernán Cortés y al grupo de hombres que llegaban con él los convence para esta aventura. Pero el mismo Hernán Cortés, él considera que con 400, 500, ponga ustedes 600 hombres, no podía ser la conquista, la caída de Tenochtitlan. Porque lo que cae es lo que hoy se conoce como Ciudad de México. Bueno, no toda la Ciudad de México, Tenochtitlan, donde ya conocemos dónde es. De ahí en fuera, Cortés iba y venía por lo que hoy es México. Entonces, ¿qué es lo que hace México? ¿Qué es lo que hace Cortés? Lo que hace Cortés, como lo podemos leer tanto en la primera y la segunda carta de relación que envía Carlos I, es aliarse con los jefes, con los tlalatimines, con los reyes, con los caciques de los pueblos que eran tributarios a Tenochtitlan. Claro, se alían y se entiende que pactan derechos y obligaciones. Eso no hay que olvidarlo. O sea, yo me alío contigo. ¿Cuál es mi obligación? Estar en el ejército. ¿Y cuál es mi derecho? Que seamos libres de ser tributarios de Tenochtitlan. Derechos y obligaciones en un marco de derecho consuetudinario. Bueno, y aquí cito a Octavio Paz en El laberinto de la soledad, que él dice: la conquista fue hecha por indígenas. Imagínense, algunos calculan que la defensa de Tenochtitlan fue de unos 50,000 indígenas tenochcas. Yo les pregunto, ¿qué iban a hacer 500, 600 españoles contra 50,000? Pues los hubieran acabado. Pero
Si a los 500, 600 españoles le agregas 30, 40 mil más, algunos dicen que 80,000. Yo tengo mis dudas. Puedan ustedes otros 40,000. Bueno, ya son 45,000 contra 50,000. O si exageramos los números, son 70,000 contra 80,000. ¿Qué movía a los pueblos tributarios contra Tenochtitlan? Que mataban a sus hombres, que se quedaban con sus tierras y que pagaban tributo. Es como hoy en el México, donde el pasado tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa de que descuartizaron a 3 personas ayer? La tiene la culpa Hernán Cortés. ¿Quién tiene la culpa de que hay corrupción en México? La tiene Cristóbal Colón, porque él se llevó todo el oro de México. O sea, la forma de echar la culpa a los demás sin asumir hoy nuestras propias culpas, ¿no? Y en eso recuerdo al obispo Munilla de Alicante, quien decía, no es España la que debe pedir perdón, debe de pedir perdón algunos presidentes que han gobernado a México inicuamente. Y tiene razón. Quienes han acabado con la patria, como hoy está pasando, pues no es el pasado, no fue Hernán Cortés, no fueron los virreyes de la Nueva España, no fue la Constitución Pepa, no fue Cristóbal Colón, no fue Bernal Díaz del Castillo. No. Los que están acabando hoy con la tranquilidad, pues la idiosincrasia de los gobiernos que han estado. Eso sí tiene que pedir perdón. No Hernán Cortés. Bueno, pero vuelvo a Hernán Cortés. Se alían los pueblos que hoy les llaman, no sé por qué les llaman pueblos originarios, se alían los pueblos contra Tenochtitlan y sus 2 pueblos aliados, y al final, después de una batalla inconmovible, el 13 de agosto de 1521, no es derrotado México. Dirían los merolicos, que no le digan, que no le cuenten. Es que lo dice el director de Fondo de Cultura Económica, pues que no le digan, que no le cuenten. Es que lo dice el secretario de Educación Pública, pues que no le digan, que no le cuenten. Lean, por favor, los documentos. Lean las cartas de relación de Hernán Cortés, si es que las han leído. Yo creo que ellos no las han leído, que les falta esos datos. Claro, yo sé que ellos tienen otros datos, pero les falta información a ellos. Lean la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Hay un libro que me parece interesante. Bueno, no, es un libro de 7 tomos de la editorial Porrúa, que fue paleografiado, digo yo, por el gran historiador del 19, Joaquín García de Casbalceta, donde compila todos los documentos que nos pueden llevar precisamente a una investigación más minuciosa del siglo XVI contra estas teorías de Carlos María Bustamante y de Servando Teresa de Mier. Claro, alguien podrá decir, oiga, padre, Servando Teresa de Mier era sacerdote como usted. Sí, y aparte era jesuita, pero tristemente Servando cayó en las garras de la masonería. Y fue el que empezó a iniciar la leyenda negra contra México. Porque de aquí a 8 días les hablaré de otro tema donde los Estados Unidos dividieron a México. Divide et vincis, divide y vencerás.
Bueno, por eso hablamos la próxima semana. Entonces, ¿qué cae el 13 de agosto? Cae Tenochtitlan. ¿Quiénes produjeron la caída de Tenochtitlan? Un puñado de españoles junto con miles y miles y miles de indígenas. Por tanto, que no nos cuenten que los españoles conquistaron México, porque no existía México. Los pueblos se aliaron con los españoles y cayó Tenochtitlan. Padre, entonces México no existía. No, México no existía. ¿Qué existía entonces? Pues un grupo de grandes culturas, unas culturas arcaicas y otras excelentes, pero que querían liberarse del yugo opresor. ¿Y quiénes ayudaron para liberarse del yugo opresor? Hernán Cortés, que insisto, fue un hombre inteligente. Y miren, estamos hablando de hace 500 años. Ya sé que por ahí hubo una diatriba entre Francisco de Vitoria, Fray Juan Ginés de Sepúlveda, Bartolomé de las Casas, sobre si había sentido de conquista, si había legalidad, si había marco jurídico de conquista. Y se afirmó que no, que el Papa no tenía el arbitrio de donar tierras que no le pertenecían. Pero yo me pregunto, eso fue el año 1521. ¿Qué estamos viviendo ahorita? Desde que Israel se constituyó pueblo en 1948, después la Guerra de 6 Días en 1967. ¿Qué ha hecho Israel? Aquí está Palestina, e Israel la ha ido sacando. ¿Y por qué la ha ido sacando Israel? Porque Israel dice que esa región le pertenecía. Y no ha sido un metro, no han sido 10 hectáreas, han sido miles. Y han dejado sin casa y sin techo a los palestinos. Y estoy hablando de fines del siglo XX y principios del XXI. ¿Qué está pasando con Yemen? Como son yemenitas hay exterminio y nadie publica las noticias del exterminio. Hoy, 2024 en Yemen. ¿Qué pasa con Ucrania? Hay invasión, no es guerra. ¿Alguien dice algo? No. Y hoy se entiende que el hombre es sabio, es científico, es ateo. ¿Qué pasó en el siglo XX? Ahí sí hubo exterminios, ahí sí hubo guerras, los exterminios de Mao Zedong o de Joseph Stalin. ¿Qué pasó en el siglo XIX? La invasión a Asia y África por parte de Alemania, de Holanda, de Bélgica, Inglaterra. Ahí sí hubo exterminios. Ahí millones murieron. Pero no es la Iglesia Católica, y a esos países no hay que hacerles leyenda negra. Hay que hacer leyenda negra a la Iglesia Católica. Porque uno de los enemigos del humanismo, de la enciclopedia francesa, de la masonería, del ateísmo, del liberalismo, es la Iglesia Católica. Y nuestros maestros, como discos rayados, que ahora si les hablo de discos rayados, no me van a entender, pero pues mis tiempos, uno tenía un Strober Carlson en su casa y estaban los discos de 45 y 33 revoluciones. Luego se repetía, era el disco rayado. Pero nuestros maestros, yo quiero mucho a nuestros maestros de primaria y secundaria, tanto federal como estatal, pero hay que leer un poco. No hay que transmitir como pericos, como merolicos, lo mismo.
No fue caída de México, no fue conquista de México, fue caída de Tenochtitlan, y la caída no la dieron los españoles, la dio en su gran mayoría indígenas que se querían liberar de la hegemonía tenochca y de sus dos aliados. Pero hay personas, como decía Ovidio, que ideologizan en los libros y que se quieren llevar la victoria contando una historia ficticia, una historia irreal, una historia que no pasó. Y eso es tristemente lo que hoy está sucediendo en México. ¿Y qué es lo que yo escuchaba el 12 de octubre? Es que no hubo descubrimiento de América. Es que no es Día de la Hispanidad, es que no es el encuentro de dos mundos. Dios mío, si reviviera Miguel León Portilla, se asustaría. Claro que fue el encuentro de dos mundos, el mundo castellano y el mundo mesoamericano. Y yo les comentaba la semana pasada, 1504, ¿qué es lo que dice la reina Isabel? Porque ¿quiénes venían a México? Bueno, no existía México. ¿Quiénes venían al Nuevo Mundo? Hombres, no venían mujeres. Y la reina Isabel les dice, cásense con aquellas mujeres, tengan hijos, porque los dos son súbditos. Díganme qué rey de Inglaterra le pidió a los ingleses que se casaran con indígenas. Ahí hubo exterminio. Díganme qué rey de Francia pidió que se casaran con indígenas. Nadie. Pero esos cuentos que siguen transmitiendo, como decía y como yo lo comentaba en septiembre, como lo decía el Papa Juan Pablo II en sus capítulos 11 y 12 de Memoria e Identidad, mientras no tengamos una historia verídica, mientras no tengamos una memoria histórica, no habrá identidad nacional. Y si hoy no hay identidad nacional, no hay amor a la patria. Y por eso hoy nuestra patria, y eso que el pasado 4 de octubre de este año 2024 se cumplieron 200 años de la promulgación de la Constitución de 1824, que reclamaba 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y hoy, precisamente en octubre del 2024, vemos cómo la depredación del partido en el poder ha hecho caer al Poder Judicial. Con circo, con maroma, con teatro, como si fuera la lotería nacional. Por eso estamos así en México. Y todavía hay quien defiende lo indefendible. Pero el juicio de la historia, que no se va a dar en este año, se va a dar dentro de unos años, yo creo que nos dará la razón. Que vivimos en el ocaso de la República y que nuestros ojos, antes de que Cicerón fuera asesinado, dijo, hemos visto caer la República. 13 de agosto de 1521 no fue la conquista de México, fue la caída de Tenochtitlan, hecha en su mayoría, en un 98% por indígenas y en un 2% por españoles. Pues muchas gracias. Sigamos viviendo la hispanidad, el encuentro de dos mundos. Gracias.